Nacional de Bolivia. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es importante estar presente en el lanzamiento de esta campaña. Un saludo especial a la vicerrectora de la UNSA, la doctora María Eugenia García Moreno. También es importante saludar al director general del régimen penitenciario, al licenciado Juan Carlos Limpias, al representante de la Unión Europea que ha ido apoyando este emprendimiento importante, conjuntamente la gente de Proyecto Mundo, el ITI, el director de la carrera de Derecho de la UNSA, en fin, todas las autoridades que nos acompañan desde la institucionalidad del Estado, pero también desde la institucionalidad de la sociedad civil. Yo soy muy malo para mencionar a todos, suelo olvidarme, así que mil disculpas si he omitido a alguien. Es una alegría especial porque exactamente son 25 años de que he egresado de esta universidad. Hace 25 años me he titulado como abogado y volver a estas aulas es una alegría. Ya anteriormente estuvimos ejerciendo la docencia también en posgrado y es un dulce reencuentro. A ver, el 26 de junio se recuerda el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Esto es importante tenerlo presente. Las Naciones Unidas han declarado justamente este día, el año 97, para rememorar y para configurar la importancia de rescatar a las víctimas de la tortura, porque son justamente, significan justamente el rescate a la dignidad del ser humano, a la dignidad de las personas, que pues es la base que ataca una acción, un hecho de tortura en todas sus modalidades, ¿no? La Defensoría del Pueblo, a través del mandato constitucional que tiene a partir de la Constitución de la Reforma del 94, pero fundamentalmente a partir de la Constitución del 2009, tiene el mandato de vigilar la vigencia, la promoción, la difusión de los derechos humanos. Y a partir del 2021, la Defensoría del Pueblo se constituye en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En consecuencia, la institución tiene un doble compromiso de lucha contra la tortura, en apoyo de esa acción que permita la erradicación de la tortura, como una práctica, reitero, que ataca la dignidad del ser humano en sí mismo y le quita la viabilidad en su proyecto, inclusive de vida, en muchos casos. La Defensoría del Pueblo ha realizado múltiples actividades en el cumplimiento y ejecución de su mandato constitucional, no solamente desde la perspectiva de capacitación a los funcionarios públicos. Acá estamos con el director del régimen penitenciario. Hay una fuerte incidencia con los funcionarios del régimen penitenciario, con los funcionarios de la Dirección de Seguridad Penitenciaria, sino también con la atención de los casos que se han dado el registro a través del sistema de servicio al pueblo que tiene la Defensoría del Pueblo. Permanentemente, a través de las visitas, verificaciones que tenemos con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un tema que nos va a mostrar el rol que tiene el mecanismo en Bolivia en una exposición, en una referencia que va a hacer posteriormente una funcionaria de la Defensoría, detecta casos. El año 2022 hemos tenido el registro de 177 casos
de tortura, clasificados como tortura, y que estos son tramitados, son objeto de una atención por parte de la Defensoría del Pueblo. Recientemente, como emergencia de uno de esos casos, hemos emitido una resolución defensorial justamente recomendando que las instancias, como el caso del fiscal a cargo de ese proceso penal, pueda ser procesado justamente por haber ignorado la necesidad de investigar un hecho de violencia contra un privado de libertad. Es importante, el año pasado, la gestión 2022, se han realizado 273 visitas a centros penitenciarios, centros vinculados a adolescentes infractores, pero también otro tipo de centros que tienen que ver con centros de acogimiento, centros de acogimiento a personas adultas mayores, es decir, otros centros donde se encuentran las personas por una disposición ajena a su propia voluntad, ¿no? Pero en el caso de los centros penitenciarios, es importante hacer una mención específica. Rescato mucho lo que dice el director general del régimen penitenciario, en sentido de que hay que hacer un trabajo conjunto, mancomunado, porque las acciones aisladas no han tenido hasta ahora un resultado expectable. Sin embargo, ese trabajo conjunto debe ser un trabajo sincero en pro de la defensa de los derechos humanos. Nosotros hemos realizado como Defensoría del Pueblo múltiples verificaciones en centros penitenciarios. De hecho, esta gestión también hace un par de meses hemos realizado una verificación nacional en 11 centros penitenciarios y hemos evidenciado efectivamente lo que ya se ha detectado en una anterior exposición. Existe casi un 70% de personas privadas de libertad con detención preventiva. Es decir, la detención preventiva se ha constituido en un mecanismo punitivo antelado y que eso a su vez provoca un otro efecto, que es el tema de la sobrepoblación. Tenemos un estándar de sobrepoblación que supera el 100% y en algunos otros casos más la capacidad de albergue de personas privadas de libertad en los centros penitenciarios. Y a su vez, en esta cadena de situaciones que atentan contra la dignidad de las personas privadas de libertad, la sobrepoblación obviamente genera un deterioro en la estadía de las personas en los centros penitenciarios. Eso sumado con la debilidad de la atención médica, porque debemos reconocerlo, existen algunas limitaciones en esta situación, ha generado un espacio difícil en los centros penitenciarios y que básicamente podrían constituir situaciones que confluyen para atentar contra la dignidad de las personas privadas de libertad. Esto es importante tenerlo presente. Por eso les digo, si no tenemos un reconocimiento de nuestras propias debilidades, no vamos a poder partir hacia a generar una acción conjunta en positivo para toda esta población. Bueno, con estas palabras también quiero agradecer este emprendimiento a todas las instituciones, reiterar la participación de todas las instituciones que en este momento están lanzando esta campaña Bolivia libre de tortura y en consecuencia llegar a la población, sensibilizar a la población, pero fundamentalmente creo es sincerarnos en nuestras propias competencias como instituciones ligadas al tema de ejercicio, de uso de la fuerza, de condiciones en los centros carcelarios
y llevar adelante acciones que sean importantes para recuperar al ser humano y proscribir, erradicar estos temas de tortura. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos. Palabra